Bienvenidos a otra sesión de nuestro curso de álgebra lineal. En esta ocasión comenzaremos con el capítulo 2, vectores y matrices. Definiciones generales nos servirán para entender lo que son los vectores y las matrices y poder armar nuestra álgebra lineal. Definiciones generales. El estudio de vectores y matrices es la médula del álgebra lineal. El estudio de vectores comenzó esencialmente con el trabajo del gran matemático irlandés Sir William Hamilton, quien nació en 1805 y murió en 1865. Su deseo de encontrar una forma de representar un cierto tipo de objetos en el plano y el espacio lo llevó a descubrir lo que llamó cuaterniones. Esta noción condujo al desarrollo de lo que ahora se conoce como vectores. A lo largo de toda su vida y del resto del siglo XIX hubo un debate considerable sobre la utilidad de los cuaterniones y de los vectores. Al final del siglo, el gran físico inglés Lord Kelvin escribió que los cuaterniones, aun cuando son bellamente ingeniosos, han sido un mal peculiar para todos aquellos que lo han manejado de alguna manera, y los vectores nunca han sido de menor utilidad para ninguna criatura. Pero Kelvin estaba equivocado. En la actualidad, casi todas las ramas de la física clásica y moderna se representan mediante el lenguaje de vectores. Los vectores también se usan cada vez más en las ciencias biológicas y sociales. Empezaremos definiendo lo que es un vector. Definición de vector renglón de n componentes. Un vector de n componentes se define como un conjunto ordenado de n números escritos de la siguiente manera: x1, x2 hasta x sub n, que sigue uno a otro en forma de renglón. Siguiente definición es el vector columna de n componentes. Un vector columna de n componentes es un conjunto ordenado de n números escritos de la siguiente manera: x1, x2 y xn, arreglados de tal manera que se vea como una columna. He usado la palabra arreglo como sinónimo de matriz, o matriz es sinónimo de arreglo. Vamos a definir lo que es una matriz. Una matriz A de m por n es un arreglo rectangular de mn números dispuestos en m renglones y n columnas. Entonces una matriz no es otra cosa sino un arreglo de números de tal forma que se vea como un rectángulo. El símbolo que acabo de mostrar, m por n, se lee m por n. A menos que se establezca lo contrario, se supondrá siempre que los números en una matriz o vector son reales. El vector renglón, que ya lo definimos, desde i1 hasta a-n, se llama renglón i, y el vector columna, como lo vemos acá, se llama columna j. La componente o elemento ij de a, denotado por a i sub j, es el número que aparece en el renglón i y la columna j de a, es decir, siempre el renglón primero y luego la columna. En ocasiones se escribirá la matriz como a igual a sub i sub j, por lo que las matrices se denotarán con letras mayúsculas. Si a es una matriz m por n con m igual a n, entonces la matriz será cuadrada. Una matriz m por n con todos los elementos iguales a 0 se denomina matriz 0 de m por n tamaño. Se dice que una matriz de m por n tiene tamaño m por n. Las matrices se pueden operar algebraicamente. La primera definición es la suma. Sean las matrices A y B dos matrices m por n, entonces la suma de A y B es la matriz m por n. A más B está dado por. Acá está la definición. En otras palabras, si ustedes suman una matriz A por B, es simplemente sumar cada término A11 por el otro término 11 de la otra matriz. Luego 1, 2 y etcétera, etcétera. De esta manera nosotros tendremos una nueva matriz. El resultado de la suma de dos matrices siempre da una nueva matriz. Pero hay una advertencia. La suma de dos matrices se define únicamente cuando las matrices son del mismo tamaño. Así, por ejemplo, no es posible sumar las matrices. Esta, que sería 2 por 3, y esta sería 3 por 2. Deben ser iguales, por lo tanto no se pueden sumar. O estos vectores 1, 2 y este 1, 2, 3 son incompatibles bajo la suma, o sea, no se pueden realizar. Es decir, A más B es la matriz m por n que se obtiene al sumar las componentes correspondientes de A y B. Para entender mejor lo que se ha dicho anteriormente, realizaremos un ejemplo de suma de dos matrices. En este caso, es conveniente siempre identificar el tamaño de las matrices para ver si son compatibles bajo la suma. Esta matriz de la izquierda es una matriz que tiene 1, 2, 3 renglones, entonces sería 3 por 4 columnas, 3 por 4. Identificamos que la otra matriz tiene el mismo tamaño, por lo tanto la suma sí se puede realizar. Realizaremos la suma
escribiendo la matriz. Entonces abriremos unos paréntesis. Los paréntesis pueden ser cuadrados o redondos. No hay ninguna regla que establezca que deben ser encerrados en algún tipo de paréntesis. De nuestras matrices son estas. Y comenzamos a sumar término por término. Este término es el de acá, entonces 2 más 0. El siguiente sería 4 más 1. Este sería menos 6 más 6. 7 más menos 2. 1 más 2. 3 más 3. Recordemos, término a término. Este 2 va con este 4. Se suman. Y 1 se sumaría con el 3. Ahora pasamos al último renglón y identificamos menos 4 más menos 2. 5 más 4. De esta manera es como se suman, y recordemos que la suma de matrices siempre da una nueva matriz. Por lo tanto, vamos a operar esto para que nos dé nuestra matriz y comenzamos. 2 más 0 da 2, 4 más 1 da 5, menos 6 más 6 da 0, 7 más menos 2 da 5, 1 más 2 da 3, 3 más 3 da 6, 2 más 4 da 6, 1 más 3 da 4, menos 4 más menos 2 da menos 6, 3 más 1 da 4, menos 5 más 4 da menos 1, y 5 más 4 da 9. Conviene usar siempre una calculadora para comprobar las respuestas cuando se está aprendiendo. Lo vamos a hacer usando una herramienta llamada Symbolab. En nuestro buscador demos Symbolab. Symbolab funciona muy bien para las computadoras de escritorio o como una app. Tiene partes que son pagas y puede resolver cualquier problema de matemáticas. En esta parte encontraremos las matrices. Nuestra matriz recordaremos que es 3 por 4. La armaremos y la sumaremos con otra matriz 3 por 4. Colocaremos los valores, no importa hacia dónde. 4, menos 6, 7, 1, 3, 2, 1, 3, menos 5, 5. Y para la otra matriz 0, 1, 6, menos 2, 2, 3, 4, 3, menos 2, 1, 4, 4. Si se están preguntando cómo paso tan rápido entre ellos, es usar en el teclado Tab. Symbolab tiene una ventaja y es que me dice los procedimientos, que fue lo que hicimos nosotros. En este caso yo me voy a llevar la respuesta y la compararé para ver si nos dio correctamente o no. Y al comparar vemos que nos quedó correcta la suma de dos matrices. Nuevamente les recomiendo cada operación que hagan de aquí en adelante en el curso siempre comprobar con Symbolab o su calculadora de preferencia. La siguiente operación que vamos a definir se llama multiplicación de una matriz por un escalar. Si A es una matriz de m por n y si alfa es un escalar, entonces la matriz m por n, alfa por a está dada por. Entonces, cuando yo multiplico por una escalar, yo no afecto el tamaño de una matriz. Simplemente el escalar va a afectar a cada una de las componentes de la matriz, como lo vemos acá. Entonces, alfa por a, o sea el escalar por a, es alfa, o sea el escalar por cada uno de las componentes de la matriz. Es la matriz obtenida al multiplicar cada componente de a por alfa, o sea por el escalar. Si alfa por a es igual a b, lo que nos está diciendo es que al multiplicar por un escalar nos da otra matriz y no cambia su tamaño. Quisiera mencionar esta nota histórica que es bastante llamativa y dice: el término escalar encuentra su origen con Hamilton. Su definición de cuaternión incluía lo que él definió como una parte real y una parte imaginaria. En su artículo On Quaternions or on a New System of Imaginaries in Algebra en Philosophical Magazine, tercera serie de 1844, escribió: la parte real algebraicamente puede tomar todos los valores obtenidos en la escala de la progresión de números desde el infinito negativo al infinito positivo. Lo llamaremos entonces
la parte escalar o simplemente el escalar del cuaternión. En el mismo artículo, Hamilton definió la parte imaginaria de su cuaternión como la parte vectorial, aunque este no fue el primer uso que se le dio a la palabra vector. Sí fue la primera vez que se usó en el contexto de las definiciones contenidas en esta sección. Es importante mencionar que el artículo del que se tomó la cita anterior marca el inicio del análisis vectorial moderno. Realizaremos un ejemplo de múltiplos escalares de matrices. Si tenemos la matriz A, entonces 2A estará definido de la siguiente manera. Entonces 2A, realizaremos la matriz. Y 7. ¿Qué es lo que haremos ahora? Este 2 va a multiplicar a toda la matriz y este 2 va a afectar a cada componente de la siguiente forma. 2 por 1, este 1 se convertirá en un 2, este menos 3 se convertiría en un menos 6, este se convertiría en un 8, este se convertiría en un 4, este se convierte en un 6, este se convierte en un 2, este se convierte en un 8, este se convierte en un 12, y tenemos nuestra respuesta. Ahora nos piden que el escalar no es un entero sino un racional y además es negativo, pues análogamente haremos lo que acabamos de hacer, menos un tercio por A, entonces menos un tercio multiplicará a cada término. Recuerden en la multiplicación la ley de signos, entonces acá sería menos un tercio, acá menos por menos daría más, y menos un tercio por 3 por menos 3 daría 1 positivo, aquí daría menos 4 tercios, aquí daría menos 2 tercios y así con cada componente. Hemos terminado acá esta parte e identificamos que los que eran negativos según ese escalar ahora son positivos, que son el caso solo de estos dos, y el resto quedó negativo. Para terminar el ejemplo también se puede multiplicar con el escalar 0. Esto indicaría que toda la matriz tendría componentes 0. Y así es la forma en cómo se operan las matrices por un escalar. Para comprobar los resultados que hemos obtenido, vamos a usar de nuevo la herramienta Symbolab y vamos a ingresar la matriz que era 3 por 4. Colocamos los valores. Al tener la matriz, vamos a multiplicarlo por un escalar. Nos dice cuánto da 2A. Entonces aquí nos dice qué hay que hacer. El 2 afecta a cada componente y obtenemos este resultado. Ahorita lo llevamos para comprobar si nos quedó correcto. Y ahora no va a multiplicar por 2, sino por menos un tercio. Y de nuevo Symbolab me dice qué es lo que hay que hacer. Y vamos a comprobar si nos dio correcta la respuesta. Y por último vamos a multiplicar por 0. Y si nos acordamos del resultado. Y evidenciamos que los resultados son correctos, coinciden. Recordando que como sugerencia siempre mientras están aprendiendo con su calculadora o Symbolab pueden verificar los resultados. Ahora realizaremos un ejemplo de suma de múltiplos escalares de dos vectores. Tenemos el vector A y el vector B y nos piden calcular 2 por A, o sea el escalar A por el vector A, menos 3 veces el escalar 3 por el vector B. Lo vamos a hacer a continuación. Nos vamos a escribir 2 aquí el escalar está multiplicando a este vector y le vamos a multiplicar me dice menos 3 por el otro vector. Yo voy a copiar esto y le cambio los números. Bien, vamos a realizar primero la multiplicación. Entonces recuerden que un escalar cuando se multiplica por un vector o una matriz afecta a cada una de sus componentes. Por lo tanto tenemos lo siguiente: este 4 al multiplicar por 2 se vuelve un 8, este se volvería un 12, un 2 y un 6 respectivamente. Y nuestro otro vector, el b, multiplicar por ese escalar,
quedaría, solo va a multiplicar por el menos 3 o se puede por el 3 y dejar la resta. Entonces yo voy a elegir multiplicar por el 3 y dejar la resta. Entonces quedaría 3 por menos 2, menos 6, 3 por 4, 12, aquí daría 9 y 0. Ustedes también pueden elegir que esto se vuelva más y cambiarían los signos de cada componente. Ahora realizaremos la suma y recordemos que componente a componente se realiza. Entonces la resta no es más que una suma, es sumar más este negativo o colocar los signos acá. Entonces 8 menos menos 6 da 14, 12 menos 12 daría 0, 2 menos menos 9 daría 11 y 6 menos 0 daría 6. De nuevo usamos Symbolab y tenemos esta vez una matriz de 4 renglones y una columna que está multiplicada por el 2, este va a ser A, entonces sería 4, 6, menos 3 veces otro vector que también es 4 por 1 y realizamos la operación. Como les he dicho a lo largo del video, Symbolab nos dice paso a paso qué hacer y tenemos este resultado. Y al revisar, comparando, encontramos que sí obtuvimos la respuesta correcta. Para finalizar, tenemos este teorema que dice sean A, B y C tres matrices de M por N, sean alfa y beta dos escalares, entonces cumplimos estas leyes que se aplican para el álgebra lineal de matrices. Entonces el álgebra de matrices cumple todas estas propiedades, siempre tenerlas en cuenta para más adelante empezar a combinar con más operaciones que vamos a ir aprendiendo en el curso. Eso es todo por ahora, muchas gracias.